están? Bueno, claramente sabemos qué son las dimensiones. Las dimensiones son todos los potenciales los cuales se desarrollan en el desarrollo de un niño. Sí, los potenciales se vienen estimulando desde el vientre de la madre. Entonces, claramente sabemos cuán importantes son las dimensiones. En este caso vamos a hablar de la dimensión cognitiva. Para ello, voy a dictar una clase en la cual tiene que ver con pentagrama, tiene que ver con educación musical y por supuesto hace parte del área de la dimensión cognitiva. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sebastián Rodríguez y en este momento estoy con David Santiago Bonilla Hernández. Él es estudiante de grado tercero primaria del Colegio Humberto Gómez Negrinis de la ciudad de Piedecuesta, área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, en Santander. En esta ocasión vamos a aprender algo nuevo para él, que son las notas musicales y su importancia. Entonces, para ello, vamos a contar un pequeño cuento. ¿Te gustan los cuentos? Sí, Bueno, ¿sabes tú qué son las notas musicales? son aquellas que nos ayudan a identificar las ondas graves y agudas. Sí, claro, total. Bueno, las notas musicales son aquellas que nos permiten a nosotros saber cuáles son los sonidos, si los sonidos son graves o son agudos. ¿Sí? Sí. Entonces, una vez estaban las notas musicales, estaban todas jugando unas con otras y se estaban chocando demasiado, a tal punto de que claramente las notas, al sonar todas juntas, no agradaban con el sonido que emitían. Sí. Resulta que cada una de las notas se peleaba por saber quién tenía el mejor sonido. Entonces, casualmente, existía una brujita. Esta brujita era amiga de las notas, la verdad las quería muchísimo porque eran muy amigables con ella. La brujita lo que hizo fue que a su mente llegó una espectacular idea. Sí, en el momento en el cual la brujita pasaba y las veía que ellas se chocaban tanto, dijo, sería interesante que tuvieran todas un lugar donde vivir. Así que estiró su mano, hizo así y comenzó. Y de su mano salieron 5 líneas súper largas, súper grandes, así como estas. Así perfectamente. Entonces, claramente como ya tenían las 5 líneas, dijo, bueno, voy a llamar a las notas para que en este momento ellas vengan y todas convivan en su nuevo hogar. Pero casualmente dijo, no, pero es que si llamo a todas las notas, van a seguir golpeándose, van a seguir peleando. Entonces, ¿cómo hago para que cada una tenga su espacio? En ese momento se puso a pensar y dijo, ya sé, tengo una amiga que se llama Sol. Sol es una clave. Entonces, le voy a decir a Sol que esté a cargo de las notas para que me las cuide. Sí. Como ya teníamos la casa, entonces solamente la brujita se comunicó con Sol. En ese momento, Sol dijo que claro, que por supuesto, claro, Sol iba a estar en la casa, o sea, iba a tener un hogar súper lindo, súper chévere y totalmente gratis porque la brujita lo que iba a hacer era regalarlo. En ese momento, claramente, llegó Sol a la casa. Cuando llegó Sol a la casa, se dio cuenta de que había 5 pisos y dijo, brujita, ¿qué pasa? ¿Por qué una casa tan grande para mí? Entonces la brujita le dijo, es que tú no vas a vivir sola, vas a tener otros amigos con los cuales vas a vivir. Y Sol se puso súper feliz porque ella siempre quiso estar acompañada en casa, pues ella vivía sola y era algo muy triste estar solo ella en la casa. Y además, teniendo una casa nueva tan grande y para ella sola, debió haber sido muy aburrido tal vez no poderla compartir con alguien. Entonces, la brujita era tan inteligente que dijo, bueno, ¿cómo hago para que el Sol pueda llegar rápido a la casa sin volverse a perder? Entonces dijo, ya,
voy a buscar la manera de que la casa tenga un nombre. De esa manera va a ser súper fácil de identificarla. Entonces dijo, bueno, son cinco pisos. Entonces comenzó a contar 1, 2, 3, 4 y 5. Y dijo, bueno, el ergo de 5 es penta. Entonces, como son 5 líneas y cada línea representaba un piso, entonces dijo, bueno, y cada línea significa grama. Entonces, lo tengo, pentagrama. De esa manera, a la casa le llamó el pentagrama. Lugar en donde ella se situó en la segunda línea. Ella dijo, no, el primer piso no es para mí, no voy a ser más bien en el segundo piso. En el momento en el que ella llegó al segundo piso, se ubicó ahí y dijo, ok, voy a conocer todo el segundo piso, el tercero, el cuarto, pero voy a subir al tejado y después conozco el primer piso. Claramente, cuando ella llegó, hizo esto. Hizo una vuelta de caracol, subió hasta el tejado y bajó corriendo, bajó súper rápido, solamente para alcanzar a conocer toda la casa así, antes de que llegara la nota. Llegó el primer invitado y el primer inquilino. Era como esos niños que tú conoces, que son algo envidiosos, algo intolerantes. Esos niños que tú le prestas un juguete y todo lo quieren para ellos. Que dicen, no, eso es para mí, que tú le prestas. O sea, y lo peor es que no te lo devuelven. Esta persona se llamaba Mi. Era todo para mí, todo para mí. El pentagrama, para mí. El segundo piso, para mí. Bueno, cuando llegó Mi, la casa estaba vacía. En ese momento, Sol se fue a la peluquería porque se puso súper feliz. Dijo, bueno, voy a estrenar casa, entonces voy a estrenar un peinado súper chévere. En ese momento, llegó Sol a la casa y se encontró con una grata sorpresa. Pensó que había alguien intentando robar su casa. Cuando se dio cuenta, se percató de que había otra persona que se llamaba Mi. Y Mi le dijo, hola, ¿cómo te llamas? Sol le dijo, yo me llamo Sol. ¿Y tú? Claramente le respondió, yo me llamo Mi. En ese momento, Mi le preguntó y le dijo, ¿esta casa es tuya? Y en ese momento Sol le dijo, no, si quieres podemos vivir acá. Entonces dijo, toda la casa es para mí, de una vez. O sea, imagínate, quería aprovecharse de toda la casa de una vez. En ese momento, Sol se enojó un poco porque Mi quería la casa para ella. Y comenzó a inflarse. Mi comenzó a inflarse como si fuera un globo, solamente para adueñarse de toda la casa. O sea, fue tanto así que Sol se puso súper triste porque dijo, entonces ¿yo dónde voy a vivir? Claro, por supuesto con su nuevo peinado. Claro, en fin, cuando pasó eso, Sol muy educada le dijo, no, mira, es que no vamos a ser los únicos que van a vivir acá, vamos a vivir 8 personas, pues es una casa inmensa. Entonces, no puedes adueñarte de toda la casa porque entonces ¿dónde voy a vivir yo? Entonces le hizo una muy buena propuesta. Le dijo, ¿tú quieres ser de esas notas que son todas, que casi no las usan, esas que casi siempre están arriba, o quieres ser de las que por lo general usan mucho y quieres estar abajo? Además, eso te ayudaría mucho para entrar a tu casa. Entonces, Mi, claro, dijo, no, yo quiero para mí la segunda línea. Perfecto. Sol se puso súper feliz porque dijo, bueno, si tú te vas a adueñar de la segunda línea, ok, como ya vi que hiciste trampa y que quisiste aprovecharte de toda la casa, entonces vamos a hacer un trato. Quédate en la primera línea y yo me quedo en la segunda línea. Entonces Mi al principio decía, no, yo quería todo para mí. Entonces Sol le dijo, no, es que nosotros tenemos que aprender a compartir. Entonces, a lo último, de tanta insistencia, Sol le explicó a Mi que claramente ella va a vivir en la primera línea, porque toda la casa no iba a ser solo para ella. En ese momento, quedó entonces Mi en la primera línea.
Sol, claro, ella cuando llegó se había ubicado en la segunda línea, entonces eso, digamos que quedaron todos estos pisos desocupados. Después de esto, Mi se acostó a dormir, llegó la noche y al siguiente día llegó otra amiguita de la clave de Sol, que se llamaba Sol. Bueno, Sol era súper inteligente y era súper respetuosa. Cuando llegó Sol, le dijo, hola clave, ¿cómo estás? Oye, qué coincidencia que también nos llamamos Sol, ¿verdad? Y la clave dijo, claro, por supuesto. En ese momento, la nota Sol le dijo, mira que me encontré a la brujita y ella me dijo que podía vivir en esta casita. Entonces la clave le dijo, por supuesto, eres bienvenida. Mira, dinos en qué piso quieres vivir. En ese preciso momento, Sol dijo, bueno, pues hay algo en común entre tú y yo. Sí, tú te llamas clave de Sol y yo me llamo nota de Sol. Al parecer somos familia, porque no nos ubicamos los dos en el mismo piso y vivimos juntas. Entonces, la clave de Sol dijo, por supuesto, o sea, incluso lo estuve pensando. Es más, ya te lo iba a decir. Y desde aquel instante, Sol quedó en la segunda línea. Mi quedó en la primera línea. Desde ahí para allá dejaron las notas de chocarse tanto. Entonces, la clave de Sol se dio cuenta de que cuando Mi y Sol sonaban al tiempo, sonaban muy armónico y la casa se sentía con una armonía y una paz súper chévere. Entonces, esta es la historia de cómo surgieron las notas, cómo nació Mi y Sol y cómo se adaptaron a este nuevo cambio que le llamamos pentagrama. Súper. Bueno, ya que llegamos al fin de esta historia, quiero saber, David, cuéntame, ¿por qué es tan importante el pentagrama? ¿Para qué nos sirve? Porque nos ayuda a escribir las notas. Sí, claro. O sea, el pentagrama a nosotros nos ayuda para saber en dónde están ubicadas las notas. Por ejemplo, en este momento sabemos que Mi se quedó en el primer piso, entonces se quedaría en la primera línea. ¿Y Sol en qué línea quedó? La segunda, Súper bien. ¿Cuántas líneas tiene el pentagrama? 5. Súper bien. Bueno, entonces, ¿qué podemos decir de la clave de Sol? ¿Está bien ahí o la quitamos? Está bien. Sí, entonces dejémosla ahí en la segunda línea y que comparta la casa con la nota Sol. ¿Listo? Entonces, muchísimas gracias. Por supuesto sabemos que los niños aprenden mediante estímulos, claro. En esta ocasión vamos a utilizar un estímulo que es el cuento. Sí, lo que yo quiero con esto es que el niño aprenda este tema no de la manera habitual como todos suelen aprenderlo, que es de una manera matemática, sino que lo aprenda de la forma, o sea, usando su imaginación. Sí, esto es lo que yo estoy pretendiendo que el niño haga, que aprenda usando su imaginación. Para ello le voy a contar un cuento, la verdad que es muy interesante y deja muchísimas dudas con respecto a cómo entender, por ejemplo, cómo se marcan las notas musicales en algo que se llama pentagrama. Esto es utilizado en música como gramática musical, la cual se utiliza en muchas instituciones educativas a nivel mundial, puesto que se ha evidenciado la gran importancia de la música con respecto al niño, sí. Es claramente de suma importancia resaltar que el niño estuvo atento durante toda la clase. Desde que inició la clase, la idea fue impactarlo con una pregunta. Esto conlleva a que el niño tenga una idea en un contexto de qué es lo que vamos a hablar. Sí, lo que se buscó fue preguntarle, ¿tú sabes qué son las notas musicales? Si el niño tiene base de qué son las notas musicales, claramente va a entender de qué vamos a hablar. Si no hubiese sido así, hubiese proseguido de una vez a enseñarle cuáles son las notas musicales, las cuales se evidencian como do, re, mi, fa, sol, la y si. Entonces, el resultado del niño con respecto a esta clase fue demasiado positivo. Estuvo súper atento y le encantó aprender algo nuevo, se le veía el entusiasmo y eso es lo que considero que uno como maestro
debe captar, llamar la atención del niño hacia un tema que tal vez, si tú le dices el tema así por encimita, si le muestras de qué va a tratar el tema, claramente considero de que el niño no se va a motivar, porque va a decir matemáticas, o si no le gustan las matemáticas, o va a decir un cuento. No, la idea es que como es un tema matemático, hace parte de esa parte de la dimensión cognitiva de las matemáticas. Entonces yo dije, bueno, voy a utilizar esta estrategia de que el niño aprenda, digamos, un poco de cómo se basa una partitura, que es algo matemático, cómo se basa, pero por medio, claramente, de un cuento. O sea, mientras yo le iba explicando, el niño se iba imaginando todo lo que estaba pasando. Claramente, esta clase tuvo un resultado extraordinariamente positivo, puesto que se evidenció como resultado lo que para algunos pedagogos solía ser una teoría. Más allá de una teoría, la considero un gran aporte, puesto que, por ejemplo, Piaget decía que la intención de la dimensión cognitiva era estimular al niño para que alcance el conocimiento por medio del juego, o incluso desarrolle muchas capacidades independientemente del área en la cual se vaya a trabajar. También decía que estimular su interés, o mejor aún, cultivar su intelecto. Entonces, lo que hicimos con la clase fue estimular al niño para que él aprendiera un tema nuevo. La verdad me funcionó increíble. Recién terminado el video, el niño me preguntaba que cómo era la historia de las demás notas. Entonces, como el tiempo no alcanzaba, yo me quise basar solamente en 2 notas que fueron sol y mi. En conclusión, puedo considerar que la dimensión cognitiva o el estímulo de la dimensión cognitiva es de suma importancia. Realmente lo evidencié con una clase, me funcionó totalmente y realmente considero que estimular esta dimensión hace parte para que el niño crezca en su personalidad, para que el niño desde su niñez, desde su infancia, por decirlo así, estimule ese interés de querer aprender cosas, así no sea que él quiera, o sea, así sea voluntaria e involuntariamente, de temas los cuales a todos nos representa. En este caso, la música es uno de los temas, es un tema de suma importancia, y evidenciamos que la música ayuda al niño. La música ayuda para que el niño se desestrese, para que el niño tenga muchas habilidades, para que desarrolle muchas más habilidades de las que puede desarrollar tal vez un niño común y corriente. Es decir, por ejemplo, si tomamos de ejemplo a un niño el cual practica deportes, va a desarrollar muchas habilidades, tal vez físicas, pero si miramos tal vez un punto de comparación entre un niño que practica deportes y un niño que practica la música, vamos a ver que claramente los dos desarrollan muy buenas actividades, pero mientras el deportista puede estar ejerciendo un desarrollo de estimulación con respecto tal vez mental, porque también lo van a utilizar la parte mental, la parte que tiene que ver con pensar, con estrategias, y también, por supuesto, su parte física. Claramente en la parte física va a usar mucho más la capacidad, por decirlo así. Sería alrededor de un 70% su estimulación física y un 30% su estimulación intelectual o cognitiva, por decirlo así. Y con diferencia a un niño el cual está aprendiendo música, ya es diferente, porque la música estimula el pensamiento del niño, lo ayuda demasiado. Entonces, supongamos que en este caso sería un poco diferente, porque se estimularía un 80% la parte cognitiva y se estimularía un 20% la parte física, puesto que cabe resaltar, si el niño
sabe música o toca algún instrumento, lo interpreta. Entonces, realmente podemos evidenciar que la música es de suma importancia y mucho más para un niño. Podemos incluso evidenciarlo en tal forma de que cuando los niños están en el vientre de la madre, se les estimula con música muchas veces, y esto lo que refleja es que independientemente de la música se ocurren los cambios de humor, los estados de ánimo. Esto pasa con todas las personas. Si desde pequeños a nosotros nos enseñan cuán importante es la música, o mejor aún, la música sabemos que es importante porque muchas personas nos ayudan, pero si nos enseñan cómo entender la música o cómo hacer música, claramente un niño va a estimular mucho más, va a desarrollar muchas más habilidades que tal vez un niño que no lo haga. Puedo concluir que la intención principal era que el niño se interesara por aprender música, puesto que, como lo dije anteriormente, existen estudios científicos los cuales demuestran que la música ayuda con su desarrollo humano, motriz incluso, y psicológico del niño. Estudiar gramática musical es también de suma importancia. Es por ello que le enseñé a David, de tan solo 8 años, cuán importante era saber cómo ubicar en un pentagrama las notas musicales. Espero este aporte haya valido demasiado. Realmente mi intención primordial, la reitero, es la que el niño aprenda música, pero de la mejor manera, de la manera pedagógica, de la manera en la cual él pueda aprender desarrollando habilidades que en este caso son de suma importancia, como lo es la imaginación con respecto a lecturas. Entonces, esa es la conclusión general del trabajo evidenciado en la clase de gramática musical con respecto al pentagrama. Gracias.